Dios los bendiga a todos en esta tarde. Sabemos que por una razón o la otra siempre tenemos un mensaje que va a tocar el corazón de cada persona, empezando por el mío primero, ¿verdad? Y hoy el tema de hoy es un tema bien interesante que yo creo que todos vamos a abrir un poquito nuestro entendimiento acerca de lo que está sucediendo alrededor nuestro y a la misma vez podernos prepararnos para estar seguros que podemos luchar las batallas que todos tenemos que luchar tarde o temprano. Es simpático muchas veces cuando la gente dice que yo no tengo pruebas, pero tarde o temprano tú vas a recibir tu prueba, que todos tenemos que ser probados. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos van a estar mirando a través del internet y somos la Iglesia Centro Cristiano de Reconciliación. Yo soy el pastor Frank Álvarez. Espero que el mensaje de hoy les sea de gran bendición. Si usted necesita más información acerca de nuestro ministerio, puedo tenerlo a través del internet desde cualquier parte del mundo. Solo entre en ccreconciliacion.org, ccreconciliacion.org, y entre en la parte de las predicaciones, y en las predicaciones va a encontrar la predicación de hoy, aparte de muchas predicaciones, pero al lado de cada predicación va a haber las notas de esta misma predicación, que usted lo puede usar en su iglesia o en su estudio privado, como a usted le guste, sin necesidad de pedir permiso para hacerlo. Así que le damos la libertad de poder hacer esa decisión. Así que suscríbese hoy y comparta nuestra página con sus familiares y amigos. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. Y he titulado el mensaje de hoy, Los tres encuentros. Los tres encuentros. Nosotros vivimos vidas sin pensar en cosas que pueden pasar y que no pueden pasar. Y somos tres, tenemos encuentros en nuestra vida que no nos damos ni cuenta cuando pasamos, y a veces que nos frustramos porque no sabemos cómo lidiar con la situación. Hoy vamos a tocar un punto que va a ser para bendecirnos en la área de abrir nuestro entendimiento y prepararnos para una guerra. Porque de verdad, si usted lo cree o no lo cree, pero sí hay una guerra, y la guerra tiene sus batallas. Y aunque la guerra la ganamos, porque ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario, pero las batallas están constantes. Todos sufrimos de batallas. El problema es que no sabemos muchas veces cómo manejar estas batallas. Y eso es lo que tenemos que aprender, que tenemos luchas que luchar, pero ya la batalla está hecha. Tengo la buena noticia que tengo hoy, tengo buena noticia. Si hiciste un voto con Dios, recibiéndolo como tu Señor y Salvador, ya no luchas para vencer, óyeme bien, ya no luchas para vencer, luchas para poseer. Repito, ya tú no luchas para vencer, luchas para poseer. ¿Okay? El plan del diablo es controlar tus pensamientos por lo que respondemos, de cómo respondemos los dardos de fuego que él manda, al maligno que manda. ¿Okay? Solo Dios puede saber tus pensamientos. Muchas personas dicen, pero el diablo sabe lo que yo estoy haciendo. No, el diablo no sabe lo que tú estás haciendo, porque si el diablo supiera lo que tú estás haciendo, te volvía loco. Él tiene una idea de lo que está pasando en tu vida por tus reacciones, por la manera que tú hablas, las cosas que tú te expresas. Por ese lado, él se agarra y te tira dardos de fuego del maligno, te los tira. ¿Para qué? Para sacarte de la fe que Dios ha puesto en tu corazón, para robarte de esa fe. Entienda esto, él no puede saber lo que usted está haciendo. El único que sabe tu pensamiento es Dios. Por eso que mucha gente cuestiona que Jesús era Dios. Uno dice que fue una creación, el otro, pero si Jesús no hubiera podido ser Dios, no hubiera podido saber lo que es el pensamiento de todo. Y muchas veces en diferentes partes de la Biblia enseña que Jesús sabía lo que estaban pensando. Si él sabía, quiere decir que Jesús era Dios, que conoce los pensamientos de los hombres. ¿Okay? Ahora, existen tres encuentros que tarde o temprano tendrás que enfrentar para cumplir tu propósito aquí en la tierra. Aquí no hay excepciones de personas. Esos tres encuentros, lo que vamos a tocar hoy,
y vamos a buscar una solución para esos 3 encuentros, y voy a usar unas porciones bíblicas donde afirman estos encuentros, porque existen y van a ser a todo el mundo. El primer encuentro quiero que entre es la contaminación. No, cuando hablamos de la contaminación, usted tiene que estar ciego para no ver todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros en este momento. Hay un número de cosas que están pasando en depravaciones y cosas que están haciendo que fácilmente una iglesia puede contaminarse. Si usted va y tenga los años que yo he tenido en el Evangelio, que van más de 45 años, yo he visto la iglesia pasar por diferentes etapas, pero la iglesia se podía identificar, la iglesia cristiana se podía identificar por su creencia y por su manera de las prácticas que tenía. Hoy en día usted no puede identificar la iglesia cristiana que se llama cristiana hoy. Hay un sinnúmero de denominaciones y un sinnúmero de creencias que antes lo hubiéramos tenido por algo depravado, algo que no era bíblico, pero hoy en día lo aceptan como si fuera algo normal, que los que estamos mal somos los que creemos en la palabra de Dios y en un evangelio que solamente Jesucristo lo estableció. ¿Existe eso? La contaminación, seguro. Y yo no podía buscar un ejemplo mejor para la contaminación que Daniel. Yo quiero hablar un poquito acerca de cómo Daniel lidió con la contaminación. Y usted dirá, Daniel era un muchacho preparado, sí, un muchacho dedicado. Y digo muchacho porque tenía unos 17 años cuando se llevaron preso para Babilonia, con otros amigos de ellos juntos. Ellos vinieron y escogieron lo mejor de los judíos. Nabucodonosor, que era el que controlaba Babilonia en aquel tiempo, se los llevó para lavarle el cerebro, para cambiar la dirección de Israel completa, utilizándolos a ellos como ejemplo. Daniel era el principal entre todos ellos. Y vemos que ese joven, tras 17 años, desde el momento que entró a Babilonia, estableció algo muy importante, que no quería contaminarse. Porque él sabía que si tú te contaminas, tu dirección cambia, tu corazón cambia, tu vida cambia y nunca vas a llegar a la meta que Dios ha marcado para tu vida. Eso es importante entender que este joven, aun cuando era tan joven, de 17 años, estaba céntrico en lo que él creía y sabía los peligros. Vamos a entrar a la primera parte cuando Daniel, en Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso, oiga estas palabras, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Oiga bien, y ni con el vino que él bebía. Y pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y usted dirá, ¿pero qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo de que no quería comer de la comida del rey? Me imagino que la comida del rey sería como la comida de un presidente hoy, que puede pedir lo que quiera comer y no hay límites para lo que pueda comer. Imagino que sea lo mejor, la mejor calidad de comida, lo mejor de todo. ¿Qué tenía tan malo que él no quería, que él veía que no quería contaminarse con la comida del rey? Simplemente las comidas del rey eran ofrecidas a los ídolos. Acuérdate que era judío y estaba prohibido adorar a los ídolos. La comida del rey era dirigida a los ídolos. Él no podía contaminarse con los ídolos. ¿Okay? Ahora, estaban en contra de la ley de Moisés. Él lo primero que hizo, aunque trataron de cambiarlo, es tratar de buscar una manera, y Dios le dio favor para no ser parte de lo que ellos estaban haciendo. ¿Pudiéramos decir lo mismo hoy nosotros? Que hoy en día la dirección de la iglesia ha cogido tantos lados y tantas maneras, tantas diferentes propagandas y tantas maneras, doctrinas que no se han oído antes en el evangelio, hoy lo están practicando. Que han comido de la comida del rey, de la comida de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y la iglesia se ha ido contaminando poco a poco. Este joven de 17 años dijo, no me voy a contaminar, porque él entendió la pérdida
de lo que es contaminarse con algo que no debe de contaminarse. Ahora oiga esto. El vino era ofrecido a la depravación moral. Ellos terminaban todo con la comida y el final era toda una depravación horrible, de orgías y todas las cosas, que se emborrachaban todos con el vino del rey. Y él dijo, son dos cosas que yo no puedo tocar, la comida ni el vino. So hizo un negocio con aquel que estaba encargado de él y le dijo, ayúdame a no hacerlo. Y el hombre se enojó. Si usted lee la historia completa, no la vamos a tocar porque no tenemos tiempo. Pero usted lee la historia completa, el hombre se molestó con él, pues decía, el rey me va a matar a mí si yo no cumplo lo que el rey me dijo que hiciese. Y él le dijo, déjame probarlo a ver, y si no estoy yo mejor que los que están ahí, y no, mi salud no es mejor y yo me veo mejor, entonces yo cedo. Pero no fue así. Él se veía mejor que los demás. A la misma vez, Daniel pudo probar que la contaminación le iba a hacer daño a él y a lo que él creía, que era su creencia, ¿verdad? Ahora, oiga esto, sabemos que la mayor cantidad de pecados bien tienen que ver con las relaciones íntimas con otras personas. Se conocen como pecados de relaciones personales. Y eso es lo que estaba evitando Daniel con el vino. ¿Okay? Ahora, hay un segundo encuentro, ¿okay?, que es el miedo a la confrontación. Acuérdense que en el primero que Daniel, hemos leído la primera parte de Daniel, era con Nabucodonosor, porque él estuvo 70 años allá en Babilonia, y la primera fue Nabucodonosor, pero él estuvo bajo varios reyes. Este segundo encuentro, este lugar donde estaba la confrontación, había otro rey, y el otro rey le hicieron una trampa, aquellos que le tenían envidia a Daniel. ¿Para qué? Para eliminar a Daniel, porque Daniel cayó en gracia. Porque cuando tú eres obediente a Dios en todas las cosas, tú caes en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Y ellos querían eliminarlo. Hicieron algo específico, una ley específica para que adoraran una estatua del rey, que el rey se había hecho él. ¿Y qué sucedió? Que Daniel se negó a hacerlo. Ahora, eso se llama el miedo a la confrontación. ¿Cuántas personas hoy usted conoce que hoy han cedido, y aún muchas denominaciones y religiones han cedido al sistema del mundo, al sistema de depravación del mundo, y se han contaminado con ello? ¿Por qué? Por la razón de no poder confrontarse a lo que es en contra de lo que es la ley de Dios. Y al no confrontarse, ellos se han contaminado con el sistema que existe en el mundo, que se ha colado dentro de la iglesia y está operando dentro de la iglesia hoy. ¿Okay? Dios aquí, Daniel le revela el sueño porque el rey tuvo un sueño y Daniel tuvo que revelarle el sueño, pero en ese sueño había una confrontación. Si Daniel no le decía a él nada de lo que el sueño decía, ¿okay?, él podía salir libre, pero si él le decía la verdad del sueño, y óigame bien, lo iban a matarlo a él. Y él lo sabía. Él sabía que esto le iba a arriesgar su vida. Ahora oiga esto, en Daniel 4, 23 y 24 dice, en cuanto a lo que vio el rey, el sueño que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo de su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Nabucodonosor era el rey de ese tiempo, y Nabucodonosor hizo una estatua de él mismo para que la adoraran y glorificaran. Y él se creía que por la mano de él, por la mano de todo lo que él hacía, era que se había hecho el imperio que él había hecho.
Se olvidó que Dios está sobre todas las cosas. Y le pasó exactamente eso. Al él pararse y declarar de que por la mano de él todas las cosas buenas habían pasado en su reino, cayó del punto que fue llevado como una persona enferma mental a comer hierba del campo como una bestia por 7 años. Y tuvo que hacerlo por 7 años. Pero Daniel le tuvo que decir la verdad. Pero al decirle la verdad, él podía haber evitado la confrontación, pero no evitó la confrontación. Y Dios lo bendijo por ese lado porque no le hicieron nada a Daniel en este caso. ¿Okay? Daniel corrió el riesgo de perder su vida para obedecer a Dios. Muchas denominaciones y ministros hoy han cambiado el mensaje del Evangelio para complacer a los oyentes. Quiere que la gente esté contenta, porque si la gente está contenta, él está contento y la iglesia está llena. Pero tú te coges un chance cuando tú tienes que hacer una confrontación con la verdad o la mentira. Y la confrontación de lo que es luz y lo que es tinieblas. Y si tú no confrontas las tinieblas, muchos se te van a ir de la iglesia. Porque no se van a sentir cómodos. Pero esa confrontación es lo que Dios premia o Dios no premia, si no se hace. Claramente podemos ver que esas mismas guerras que pasó Daniel en aquel tiempo, más de 2000 años o 3000 años atrás, todavía hoy existen. Existen confrontaciones, existe este tipo de encuentros que tú vas a tener que luchar todos los días. Vas a luchar con diferentes tipos de encuentros, sea por contaminación o por confrontación. ¿Okay? Ahora, el tercer encuentro es el cambio de convicción. Todo lo que el rey quería era que Daniel pensara como él piense y abandonara su fe. ¿Qué ustedes creen? ¿Que los planes del enemigo son para que usted continúe siendo cristiano? No, él quiere que tú sigas viniendo a la iglesia todos los domingos y que te diga a todo el mundo que tú eres cristiano, pero tu convicción que sea floja. Que en el lugar donde tú trabajas no conozcan que tú eres cristiano. Porque tienes que dar testimonio del cristianismo. Porque eso es lo que quiere el enemigo para ti. ¿Para qué? Para no tener convicción y saber de que puede ser, en vez de una bendición para la vida de los demás, que sea para la vida de los demás una maldición. Pero esa es la lucha que tenemos todos. Usted la tiene, yo la tengo, todos tenemos esa misma lucha constantemente. ¿Y qué hizo? En este tercer encuentro se hizo un edicto, ¿okay? Donde el que no cumpliera ese edicto será tirado a los leones. Y en ese edicto había otro rey. En ese edicto el rey que existía no era Nabucodonosor ya, sino era otro rey que le caía bien Daniel, porque él quería mucho a Daniel, pero le hicieron un truco para que Daniel fuera destruido. Pero Daniel no cedió, sino Daniel no cambió su convicción. Y ahora tengo una pregunta para todos nosotros. Si la situación en el mundo cambiara, si la situación aquí en América cambiara, en su país, en Latinoamérica, donde sea, y si hiciese una ley que si usted fuera cristiano, usted será perseguido y usted será matado, como mataron a toda la gente que siguieron a Cristo al principio. Los decapitaban, los crucificaban, los decapitaban, le daban, lo destruían completamente, tenían que morir por todo lo que tenían que decir, era negar su fe. Todo lo que tenían que hacer era negar su fe. Y muchos dieron sus vidas y no negaron su fe. ¿Y tú? Si la situación aquí pasara donde de fuera y te hicieran una proposición de ese tipo, ¿qué tú dirías de ti? ¿Tú darías tu vida? Y dirías, no, yo soy creyente, o simplemente dijera, no lo voy a hacer. Pues Daniel estuvo en esa posición
Y acuérdense que Daniel en ese tiempo era un jovencito todavía, aunque Daniel tuvo 70 años en Babilonia y tuvo varios reyes. Pero ya todavía era joven, pero tenía una convicción de corazón que no le importaba lo que los demás pensaban. Él sabía quién era y quién era su Dios. Y miren lo que pasó en Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo el edicto que había sido afirmado, que quien no lo siguiera iba a morir, no corrió. Entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Él lo hacía en público antes. No se escondió para hacerlo. Y por eso lo tuvieron que echar a los leones. ¿Cómo se sentiríamos nosotros hoy si algo así fuera, si esa prueba viniera para nuestras vidas? Que teníamos una opción. Podíamos negarlo o dejarnos que los leones nos delataran a nuestra familia. ¿Hasta qué punto la fe de Daniel era grande para probar ese rey que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que no te abandona? No importa la situación que tú estás pasando, las necesidades que tú estás pasando, Dios está en control de tu vida. Si tenemos eso en nuestro corazón, entonces podemos decir esto, que nuestro Dios no nos abandonará ni nos dejará. Pero ¿estás tú dispuesto a hacerlo? ¿Cuántos de verdad que me están oyendo al alcance de mi voz están dispuestos a hacerlo? A dar tu vida simplemente por tu fe. La recompensa a la fidelidad. Dios estuvo seguro que el rey no podía dormir esa noche cuando tiraron a Daniel con el pozo de los leones. Preocupado por la vida de Daniel. No podía hacer nada porque era un edicto. Y sabía que tenía que cumplirlo. Dios tenía que hacer la obra. Ahora mire eso que dice Daniel 6, de 19 al 22. Y el rey pues se levantó de muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, en quien tú continúas continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, del cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti digo, rey, yo no he hecho nada malo. Él fue parte de una trampa que le hicieron para destruirlo. Pero si nos paramos por lo que creemos, es cuando único vamos a poder ver milagros. Cuando tú te paras firme por tu fe, por la fe de que Dios ha puesto en tu corazón, no cualquier evangelio, pero el evangelio de Jesucristo, van a haber milagros. Por muy difícil que te vea la situación, van a haber grandes milagros. Quiero ir cerrando aquí la realidad del evangelio. Te lo voy a leer. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas son trucos. El diablo está lleno de trucos para engañarnos a todos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Eso es. Nuestro problema no son los gobiernos. Nuestro problema no es el sistema que está en el mundo hoy, que está depravado y haciendo toda esta barbaridad. Ese es el trabajo del enemigo que está haciendo. Nuestro problema no son ellos. Nuestro problema es que hay una lucha entre las tinieblas y la luz. Ese es el problema. Y cuando nosotros aprendemos a luchar con lo que no, pues, en contra de lo que no se ve, entonces vamos a ver resultados. Pero mientras y cuando estemos echándole la culpa al uno o al otro, no vamos a encontrar nada. Porque el problema no está en las personas, el problema no está afuera, el problema está que esto es una guerra espiritual, donde las tinieblas quieren derrotarte y quieren destruir tu hogar, quieren destruir tu familia, quieren destruir tu vida. Pero Dios tiene otras ideas. Dios quiere que tú eches para adelante. Dios quiere que tú prosperes en todas las áreas de tu vida, así como Daniel lo prosperó por 70 años que estuvieron en Babilonia. Y de ahí que se va a hacer un viejito ahí en Babilonia, y Dios le dio la victoria en todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que su Dios no le iba a abandonar. Yo digo, ¿y tú? ¿Tú estás convencido de que tu Dios no te va a abandonar? Cuando se presenta un problema o una dificultad en tu vida, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Tú dejas de orar o tú continúas orando? Y dices, no, ya Dios, no quiero oír mis oraciones. ¿No? O tú sigues luchando sabiendo de que Dios va a cumplir su propósito en ti. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa lo que esté sucediendo en tu vida personal o en la vida de que está pasando en el país o lo que está sucediendo alrededor nuestro. Dios te va a cuidar. Pero muchas veces dudamos de estas cosas y abrimos puertas porque pensamos que nuestra lucha es contra los policías, contra esto, contra lo otro, pero nuestra lucha no es contra eso. Nuestra lucha es contra seres espirituales que quieren destruir tu vida robándote la paz. Quieren que tú andes siempre con miedo donde quiera que tú vayas. Ese es el plan del enemigo para hacerte, para tú mismo. Pensar de que te están persiguiendo cuando no hay nadie que te persigue. Tenemos que aprender a luchar con las cosas espirituales, en contra de las cosas espirituales. Tenemos que poner toda la armadura de Dios, como dice la Biblia, ponernos toda la armadura de Dios, nuestra fortaleza, para luchar y pararnos firme. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. La verdad es Cristo. Y nos afirmamos a Cristo y podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado en esta tierra. No para correr, sino para vencer. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero es más fácil lidiar con lo tangible que con lo intangible. Es más fácil lidiar con cosas que tú ves y puedes sentir y tocar que cosas que tú no ves, que son espirituales. Porque somos humanos. Eso se requiere un acto de fe que solo moviéndote en esa dirección Dios te puede dar la fuerza que tú necesitas para darte la victoria. Porque si lo haces a tu manera, y quiero decirle eso porque muchos lo hacemos a nuestra manera, hacemos muchas decisiones, si lo haces a tu manera vas a fracasar. Pero si lo haces a la manera de Dios y esperas en Dios, espera en Dios, que Dios te abra la puerta, yo te garantizo a ti que una puerta se va a abrir donde tú menos la esperabas. Por ahí donde Dios te va a bendecir. Lo que tú menos creías, eso es lo que va a pasar. Tengo una pregunta. ¿Cuántas de estas luchas han dejado ya de existir? Que hablamos de Efesios 6, 10 y 12. ¿Cuántas de estas luchas usted cree que han dejado ya de existir? Que eso era para los tiempos antiguos. Eso era para los tiempos de 2000 años atrás, cuando Jesús caminó en la tierra. ¿Cuántas de estas luchas han dejado ya de existir? Ninguna. Las luchas continúan. Quizás en vez de andar en caballos, ahora andamos en carros o en bicicletas, depende. Pero la lucha es la misma. El enemigo es el mismo. El plan del enemigo es destruirte a ti y a tu familia. Ese es el plan.
El plan de Dios es salvarte. El plan de Dios es que confíes en Él. Porque eso es lo que es fe. Fe no es solo decir, es fe, yo tengo fe. No, es confiar en Dios, es cuando tú demuestras que de verdad tú tienes fe. Es fácil correr, pero no es fácil pararse firme y luchar tu batalla por tu familia y por tu país. Aún algún día vas a tener un encuentro con cualquiera de estas potestades, porque todos la vamos a tener. Uno de los dos va a ganar la batalla. Todo depende de tu conocimiento, que es lo que estás recibiendo hoy, y revelación de tu posición en Cristo. ¿Sí? Si yo te hiciera una pregunta hoy, ustedes, aquellos que me están viendo a través de internet, ¿cuál es tu posición en Cristo? Muchos me van a contestar de esta manera. Yo soy cristiano hace 25 años, voy al evangelio, voy al domingo, a la iglesia todos los domingos. No, ¿cuál es tu posición en Cristo? ¿Quién eres? Y de acuerdo a cómo tú pienses que eres en Cristo, es de acuerdo a cómo tú vas a luchar las batallas. Si no, no vas a poder luchar la batalla porque no vas a ganar. Estás yendo a la guerra en pijamas. La guerra no se va en pijamas, se va en armadura. Y un soldado nunca se pone la pijama para dormir, sino se deja su ropa de guerrero y duerme toda la noche con la ropa de guerrero. Tenemos que aprender a luchar estas batallas, porque estas batallas están destruyendo las iglesias, destruyendo familias con mentiras y engaños. Pero Dios tiene mejor plan. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Cierro con esto. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién eres? ¿Tú eres la justicia de Dios en Cristo o te paras en tu propia justicia? Si te paras en tu propia justicia, tienes todo que perder y nada que ganar. Pero si te paras en la justicia de Cristo, tienes la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Yo te dejo con una pregunta para ti. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres? ¿Qué puedes tú contestarte tú mismo diciendo, yo soy en Cristo? ¿Quién eres? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has recibido a Cristo, a Jesús, como tu Señor y tu Salvador, no eres nada en Cristo. Simplemente eres una creación. Pero si lo hiciste, eres un hijo de Dios. Y Dios defiende a sus hijos. Dios no los abandona ni los deja. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, ¿por qué no lo vas a hacer hoy mismo, en este momento? Y donde quiera que estás, recibes a Jesús. Dice, Señor, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis pensamientos, mis sueños, te los doy todo en tu mano, para que tú obres a favor, Señor, para la gloria y honra tuya. Te recibo hoy como mi Salvador. Y si haces eso, y nunca lo habías hecho, y recibes a Cristo, Dios viene a vivir en ti. Quiere decir que el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y te va a ayudar con todas estas batallas y te va a guiar por el camino de la paz. La Biblia dice que Él te guardará en tu propia, en su propia paz, aquellos que sus pensamientos en Él permanecen. Isaías 26:3. Dios tiene planes, pero tú tienes que poner tu confianza en Dios. Si lo hiciste y no tienes una iglesia donde ir y vives en esta área de aquí de la Florida, la parte sur de la Florida, en West Palm Beach o aquí en Lake Worth, que es donde tenemos la iglesia, y te gustaría comunicarte con nosotros, puedes entrar a la página de la iglesia, ccreconciliacion.org,
Y si quieres oír esta predicación de nuevo, lo puedes oír y puedes oír otras muchas predicaciones con sus notas a su lado, donde tú puedas usarla para este estudio. Yo sé que este estudio o esta predicación te va a llevar al corazón y va a cambiar la dirección de tu vida y de tu familia. Dios no nos ha llamado a estar sentados. Dios nos ha llamado a luchar la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que una vez más este mensaje sea compartido con muchos de aquellos que tienen contigo. Así que te pido hoy que si lo puedes suscribirte a nuestra página y compartir este mensaje. Que pases una buena semana.